Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a dar el cierre, vamos a hacer la última clase de este curso sobre la figura de Zaratustra, tanto en Nietzsche como en Heidegger. Cómo ha hecho la interpretación Martin Heidegger sobre la obra de Nietzsche en general y en específico sobre la figura de Zaratustra, y hemos confrontado esa interpretación del texto de 1953 escrito por Heidegger y lo hemos contrapuesto con la obra de Nietzsche, tanto Zaratustra como otras referencias a otras obras también de la época. Bien, en esta clase de cierre lo que me gustaría retomar sería algunas cuestiones que tienen que ver tanto con la naturaleza como con la animalidad o los animales en Nietzsche. Esto también hace una referencia y una alusión al tema de la tierra, que va a aparecer tanto en la obra tardía de Heidegger, la obra tardía ya de los años 30, posterior a Ser y Tiempo en adelante, y en Nietzsche obviamente va a aparecer a lo largo de toda su obra, como un tema importante, como un tema al que obviamente va a retomar. Constantemente van a aparecer distintas figuras, distintos elementos haciendo alusión a todo este tema de la naturaleza, la animalidad, etcétera. Y también a partir de esto, obviamente, tratar de dar un cierre en torno a la figura de Zaratustra, a toda esta problemática que hemos abordado durante estas 10 clases. Por supuesto, después seguramente vamos a estar preparando algún otro contenido con respecto a estos autores, pero también les recuerdo que en el canal hay hecho una entrevista al doctor Ricardo Poviersin sobre el tema de naturaleza y ecosofía en Martin Heidegger, y así también que estamos analizando el texto Manifiesto Comunista de Marx y Engels, así que eso también es interesante, y por supuesto vamos a seguir con las obras de literatura de Fyodor Dostoyevsky. Dicho todo esto, quisiera comenzar retornando, recuperando esta frase que dice: lo que más me parece, lo que más merece pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que no pensamos. Esto dice Martin Heidegger en ¿Qué significa pensar?, un texto de 1951 del 52. Y en esto problemático de que todavía no pensamos en el modo reflexivo, o en el modo, en el sentido de esta vecinum, en confrontación con el modo del pensamiento calculador que obviamente desarrolla Martin Heidegger también en el texto de Gelassenheit, en el texto de Serenidad. En esta confrontación de todavía no pensamos, quiere decir también con esta problemática de no fuimos a reconocer aquel hecho más profundo, a aquella enfermedad que tanto nos está sometiendo, que tanto nos está de alguna forma punzando en nuestra sociedad occidental, que tiene como efecto también esto de la muerte de Dios, esta problemática del nihilismo, y es que todavía, no solamente que no lo reconocemos, sino que por el hecho de no reconocerlo todavía no nos admitimos a poder pensar sobre esta problemática. Entonces esta es la preocupación y la tensión que se genera entre el pensamiento calculador y el pensamiento reflexivo o meditativo, según la traducción, ¿no? Pero bueno, ahí la palabra alemana es Vesinum. Y en este mismo texto de qué significa pensar del 51-52, dice: el desierto crece, retomando al Zaratustra de Nietzsche, dice: hay de aquel que dentro de sí cobija o esconde desiertos, ¿no? Hay de aquel que dentro de sí cobija desiertos. Este está entre Hijas del Desierto, en el texto de Así habló Zaratustra, ¿no? El desierto crece. Y el desierto crece en la medida en que todavía no pensamos, ¿no? Y dice Nietzsche, según esta cita de Heidegger, ¿no? El desierto crece, esto significa la desertización se extiende. La desertización es más que la destrucción, es más terrible que la destrucción. La destrucción elimina solamente lo que ha crecido y lo construido hasta ahora. En cambio, la desertización
el crecimiento del desierto, impide el crecimiento futuro e imposibilita toda construcción. La desertización es más terrible que la mera aniquilación. Esta elimina y pone en acción la nada. La desertización, en cambio, pone en juego y difunde lo que estorba e impide. La desertización entonces es más problemático, es peor que la mera destrucción, ¿no? Es más terrible. Dice, es más terrible que la mera aniquilación. Para poder destruir y aniquilar, obviamente hay algo que, como explica Heidegger, hubo tierra, algo se fundó en esa tierra, se fundó morada dentro, sí, dentro de ella. Se produce este efecto de, obviamente, la posibilidad de aparición tanto de la naturaleza como de lo animal perteneciente a esa naturaleza, y obviamente dentro de todo eso el ser humano con esta cuestión de crear sentido, proponer sentido, proyectar sentido y obviamente tener esta capacidad de mundo. En esta entrevista que habíamos hecho al doctor Ricardo Poyersin sobre naturaleza y ecosofía de Martin Heidegger, justamente se retomaba esta problemática y esta cuestión interesante para pensar, donde Heidegger dice, bueno, la tierra es pobre, es carente de mundo, el animal es pobre de mundo, pero el ser humano, el Dasein, es aquel que crea mundo. Mi pregunta ahí era decir, bueno, ¿realmente el animal es pobre de mundo? Nosotros somos pobres en el sentido de comprender cuál es ese mundo realmente del animal. Más allá de toda la problemática que podemos decir, bueno, crear mundo también en el sentido de poiesis, ¿no? Poiein y demás, y también en este sentido de la fabricación, de la creación, del artesanado, de la producción, etcétera, etcétera. Que obviamente lo que termina llevando como problema también a que al pensamiento calculador, ¿no? A decir, bueno, al final me sirvo de todo eso para crear mundo, pero al mismo tiempo en esa producción masiva termino de alguna forma aniquilando mundo. Aniquilando el mundo, aniquilando la tierra, aniquilando la relación con los otros, porque obviamente esto que era interesante también retomar de la entrevista es el problema de que yo considero a los animales pobre de mundo, a la roca o una piedra carente de mundo, y hago un uso desmedido y obviamente a partir de mis propias necesidades sobre cada uno de esos demás entes, ¿por qué no voy a hacer lo mismo con los seres humanos, con otras personas? De explotarlas en ese sentido de la Machenschaft, ¿no? De la maquinación, respondiendo siempre a este pensamiento calculador. Por eso, no pensamos en el sentido meditativo, sino pensamos siempre en relación a los intereses personales que tienen que ver con esta producción en masa, con este enriquecimiento material, etcétera. Ahora bien, realmente es el animal pobre de mundo, pero porque nosotros no lo comprendemos o porque sacando esta idea de son politicón, ¿no? Del animal político de Aristóteles, que incluso el animal que tiene logos, ¿no? Que es lo que le permite hacer política en el sentido amplio que expone Aristóteles. Entonces, bueno, eso de alguna forma termina resultando como una motivación al incremento de la aniquilación, al incremento de la destrucción y además de no solamente someter al resto de la naturaleza, al resto de los animales, sino de someternos a nosotros mismos, nos terminamos inmersos en esa vorágine productiva que nos lleva obviamente al incremento de la desertización. La desertización es más terrible que la mera aniquilación. La desertización elimina y pone en acción la nada. Claro,
Pone en acción la nada, la desertización en cambio pone en juego y difunde lo que estorba e impide. El rol de la naturaleza y los animales en la obra de Nietzsche. Nosotros cuando pensamos en la obra de Nietzsche, obviamente, y retomamos el tema del animal, algo que se nos viene enseguida en mente, y sobre todo pensando en el texto de Hacia los Zaratustra, es la cuestión del águila, la serpiente, el camello, el león, ¿por qué no también esta figura del niño? Me gusta obviamente involucrarla acá porque aparece en esta tercera transformación del espíritu. Pero también, obviamente, si retomamos toda esta cuestión que tiene que ver con lo dionisiaco y si Zaratustra responde a una de las máscaras, de las transformaciones de las máscaras de Dioniso, o de las etapas, de los grados de revelación del dios, entonces es un tema más que interesante para retomar en Nietzsche. Obviamente, algo que se estudia mucho en la actualidad es el tema de, por ejemplo, Derrida con esto, ¿no? Eh, pero a mí no me gusta abordarlo, al menos desde las corrientes francesas, sino más que nada de corrientes eh, alemanas, italianas, que me parece que, y justifico acá, que se atienen más al texto, a interpretar el texto y atenerse al texto de Nietzsche y no obviamente cuando uno lee Deleuze, Derrida sobre Nietzsche, por ejemplo, aprende, está bien, es interesante y demás, pero aprende a la propuesta de Deleuze, por ejemplo, pero poco y nada aprende de Nietzsche porque, bueno, se tergiversan tanto los textos y demás, por eso también es la intención de este curso de confrontar a Nietzsche con Heidegger a lo largo de todas estas clases para poder identificar cuáles son realmente aquellos puntos en los cuales Heidegger mantiene cierta fidelidad en el trabajo de los textos de Nietzsche, de los conceptos y cómo los retoma y los utiliza sin mayores tergiversaciones y cuando realmente hace una mirada por demás sesgada de los conceptos nietzschianos y los aplica únicamente para encauzarlos a sus intereses, a su propuesta y mirada filosófica. Tal lo hemos dicho como Nietzsche analiza la historia de un error en el crepúsculo de los ídolos y como obviamente en la denuncia heideggeriana de la historia de la filosofía como una historia del olvido del ser y para poner también a Nietzsche como el último gran metafísico, ahí es como se ve de una manera clara cuáles son los intereses filosóficos de Heidegger sobre la interpretación de la filosofía de Nietzsche. Entonces, bueno, retomamos acá esta cuestión de la naturaleza y los animales. Mencionábamos también que obviamente ya del nacimiento de la tragedia, e incluso de las presentaciones previas, como la visión dionisiaca del mundo, Sócrates y el drama musical, o el drama musical griego, y demás, ya aparece toda esta cuestión de lo animal, está ahí muy presente. Vale aclarar también que la aparición e implementación de animales en las obras y en la filosofía no son una novedad, porque, por ejemplo, bueno, obviamente que pensamos en filosofía y pensamos también en el tema de la lechuza, como se ha utilizado como el animal de la visión filosófica por excelencia. Eh, También podemos pensar en la imagen de los caballos que tiran del carro en el diálogo Fedro de Platón, en la obra Leviatán de Hobbes. Justamente, bueno, retoma el tema de Leviatán eh, como este monstruo que tiene que ver con lo bíblico. Y por supuesto también el cómo el hombre es un lobo para el hombre en esa famosa frase que se atribuye ahí a la filosofía de Hobbes. Y justamente también dentro de la tradición judío-cristiana cómo se implementa esta diferencia entre lobos, corderos, como así también una mirada de la serpiente en tanto portadora de sabiduría y justamente que conocer esa es la caída de el adentrarse en el pecado, conocer cómo adentrarse en el pecado y justamente lo que terminaría provocando la caída del paraíso. Ahí hay justamente la serpiente, quiero entrar en detalle, no sé si ahora o más adelante, me gustaría hacerlo un poquito
más adelante, pero justamente como la serpiente aparece todo en el tema mitológico, también en relación con lo que vamos a ver del tema del anillo, del círculo, de la mordida de la serpiente, eh, cómo va apareciendo es de más interesante y cómo lo retoman también dentro de los ritos iniciáticos y cómo se contrapone sobre todo con con el pensamiento cristiano y por algo Nietzsche ahí va a hacer tanto hincapié en estos animales. La naturaleza puede ser comprendida como sinónimo de Dionisos, naturaleza en general, y dentro de la naturaleza, haciendo hincapié ahí también en todo el tema animal, pero obviamente eh, todo lo que tiene que ver con cuando hablamos de esto, ¿no? De recordar que hay que recordar el gran séquito y el cortejo dionisiaco que estaba formado por los sátiros, la bacantes y una cantidad innumerable de animales exóticos que representaban tanto la fuerza como la fertilidad, pero también esto de los tirsos, ¿no? Y las distintas, incluso la hiedra y demás plantas, vegetales, todo lo que tiene que ver con la vegetación, justamente, ¿no? Porque si se hacía en praderas, bosques, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el a campo abierto, y tanto lo que tiene que ver también con los cultos de iniciación y los rituales de iniciación a las partes femeninas por un lado, con determinados, sí, ciertos elementos que se van a diferenciar de aquellos rituales y ceremonias dedicadas a grados de iniciación masculina, o lo que tiene que ver con lo solar y lo lunar. Cada uno va a responder ahí con distintos elementos. Antes de hablar de naturaleza propiamente dicha, eh, o sí, vamos a hacer hincapié en esto. Vamos a decir que la Tierra es aquello donde se funda y aquello a partir de lo cual se permite que haya naturaleza. Con la desertización, esto que mencionábamos antes, el problema está en que con el incremento de esa arena, de esa desertización, es imposible fundar morada. A lo cual termina siendo en ciertos aspectos, podríamos decir, metafórico ya, porque si nosotros vemos los nuevos países o los nuevos territorios fundados y que pertenecen a los Emiratos Árabes, han ganado tierra a esos desiertos, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, cómo han construido estas nuevas ciudades en distintos lugares de los Emiratos Árabes. Miraba hace poco un video de este youtuber muy conocido que viaja por el mundo, mexicano, Luisito Comunica, que estaba en uno de los nuevos países cerca de Qatar y demás, y mostraba Bahrein creo que se llamaba el lugar, y mostraba, ¿no? Cómo todo eso era meramente desierto y obviamente desde pistas de Fórmula 1 a los edificios, eh, ya ni siquiera hoteles, ¿no? Sino que pertenecen ahí, vaya a saber a quién, que determinadas empresas que invierten en estos lugares. Pero bueno, lo curioso acá es cómo se le gana el desierto. Desde el punto de vista material al menos. No respondiendo, obviamente, que ese avance sobre el desierto sigue profundizando el problema más grave o más gravísimo que diría Heidegger, que es que todavía no pensamos y que por eso el desierto crece. Y querer ganarle, hacer tierra a ese desierto desde la perspectiva que responde a los intereses del pensamiento calculador, muestra cómo esquivamos el problema, cómo intentamos ocultar ese desierto que crece, ¿no? Cómo seguimos cobijando desierto de alguna manera. La tierra es un aspecto más originario que la naturaleza, habitar es cuidar. Cuidar en el sentido de mirar por. Salvar la tierra no es adueñarse de ella ni explotarla. Ojo ahí. Em, la tristeza de la noche se debe a que no contiene el objeto a revelarse.
Los ritos de iniciación, por lo que se sabe, consistían en una enseñanza de la fuerza de la naturaleza, por eso esto que hablábamos de todos los rituales dionisíacos y de los cultos mistéricos, que obviamente no... Algo interesante también que vi en ADH, que es otro canal que recomiendo, donde realmente en realidad se dedican a cuestiones de literatura, no tanto a filosofía, eh, pero mencionaban esta cuestión de que tiene que ver con la enseñanza de la fuerza de la naturaleza y esta distinción entre religión y culto mistérico o ritual de iniciación, porque religión estricta, y esto era lo interesante que mencionaban, no sé si recuperando a Mircea Eliade o a Joseph Campbell, bueno, a Rode. Entonces, lo que mencionaban acá es que justamente religión, en el sentido cristiano de la palabra, obviamente en Grecia no existía. De hecho, no habría una palabra en griego justamente que responda a religión, pero sí existía como, entre comillas, religión oficial, todo cuestión olímpica que nosotros conocemos. La la iniciación de los cultos mistéricos tiene que ver también cómo se cuenta con esta relación de mito y culto, justamente con la vuelta o el retorno de ya no solo de lo órfico y lo pitagórico en Grecia, que tiene fuertemente, según narran, una fuerte entrada por Oriente, sino también, bueno, obviamente con la llegada de, lo tenemos por ahí, de Dionisos a la Hélade, ¿no? Entonces, bueno, justamente, todo eso que representa la naturaleza es una enseñanza de la fuerza de la naturaleza. Eh, esa fuerza, ¿cómo se expresa según Nietzsche? Bueno, con la fuerza dionisiaca, el instinto dionisiaco, el instinto apolíneo, que nosotros desde una perspectiva fisiológica lo conocemos como el sueño y la embriaguez. Bien, entonces, algo interesante que analiza Heidegger, por supuesto, es la naturaleza entendida a partir del concepto griego physis, principio que penetraba todos los niveles del cosmos, principio regulador de los procesos de la naturaleza en general y por supuesto de la humana. Regula los procesos de la naturaleza en general y por supuesto de la naturaleza humana, ¿no? Naturaleza, en sentido de physis, como engendrar, es decir, como instancia generadora de vida y por supuesto en el que el hombre está inmerso. La física tiene una fuerza intuitiva altamente productiva que se encuentra desligada de todo planteamiento racional y científico. Physis, esto cito acá textual, expresa lo que se abre por sí solo. Ejemplo, el abrirse de una rosa. Lo que se despliega y se inaugura abriéndose. Lo que se manifiesta en su aparición mediante tal despliegue. Y que así se sostiene y permanece en sí mismo. En breves palabras, lo que impera, en tanto inaugurado y permanente. Esta es una interpretación ahí de Heidegger, es una cita de Heidegger. Y dice, physis es, según Heidegger, el ser mismo, en virtud de lo cual el ente llega a ser y sigue siendo observable. Ahora bien, la physis, el movimiento de physis en la naturaleza, lo que tenemos que entender es que expresa en tanto movimiento de abrirse por sí solo y que esa aparición mediante un despliegue que se sostiene, permanece y después vuelve a cerrarse en un aspecto obviamente cíclico, ¿no? Esto de que el griego observaba la naturaleza y a partir de esa observación obviamente aprende sobre el cosmos, sobre sí mismo, sobre ese mundo que lo rodea, más cercano, ¿no? El cosmos ahí de esa perspectiva más general. Entonces, ahí lo que nos está explicando con este movimiento de la física es lo que después Nietzsche va a decir, bueno, es el sentido trágico de la existencia. Aquella división entre el mundo como voluntad y mundo como representación que ya expresa Schopenhauer en su obra máxima, va a decir, bueno, es ese movimiento de lo dionisiaco y lo apolíneo, en tanto hay una unidad primera, ese primer Dioniso, esa voluntad
ua eine, uno primordial, según las traducciones, ese mundo como voluntad, que de alguna manera intenta un autorreconocimiento, una autocontemplación de sí mismo. Entonces esa unidad que busca, que está en movimiento, que tiene un movimiento interno y busca autocontemplarse, buscar una suerte de elevación por sí misma, de superación. No quería usar superación porque se asemeja un poco más también a la perspectiva o al análisis hegeliano, ¿no? De la Aufhebung. Acá es más, cuando se habla de superación en Nietzsche es Überwindung. Em, entonces, algo que es interesante es, bueno, esa unidad que justamente, como dice el mito órfico sobre Dionisos y los demás mitos sobre Dioniso, en ese despedazamiento, en ese descuartizamiento en distintas unidades, en distintas partes, ¿no? Bueno, cada una de esas individuaciones lo que va a buscar es, de algún modo, la perfección en su camino individual para inconscientemente, hasta incluso volver a retornar a aquella unidad que anhela. Hablamos del tema del anhelo, de la nostalgia, de la angustia en la clase anterior y acá aparece retomado nuevamente, ¿no? Entonces, ese movimiento de Fisis que nosotros en nuestra existencia lo vemos como el sentido trágico, no es más que comprender, o lo que nos muestra la naturaleza nos va a ayudar cuando la contemplemos, cuando la veamos realmente, nos va a ayudar a comprender cuál es ese movimiento de la voluntad. Lo que más nos permite acercarnos a ese movimiento de la voluntad ha sido en parte la música y sobre todo la tragedia ática, que después, según Nietzsche, va a ser la vuelta de la Gesamtkunstwerk, de la obra de arte total wagneriana, hasta que queda contaminada, va a decir Nietzsche, ¿no? De todo esos elementos cristianos, de la compasión, del perdón, etcétera. Sobre todo ya con The Ring des Nibelungen y del Parsifal, eh, ya ahí cuando rompen en Bayreuth. Entonces bien, la Physis en Nietzsche es una alusión a la fuerza de la naturaleza, los impulsos artísticos de lo apolíneo y lo dionisiaco. Bien, dijimos que puede ser ese mundo de la voluntad, es el acceso al mundo que nos permite ese Dionisos en tanta unidad. Recordemos que hemos hablado de esa división entre Dionisos Agreo, Dionisos Baco y Dionisos Iaco, ¿no? Cada uno de estos elementos, de estas figuras, de estas máscaras de Dioniso, ¿qué nos muestra? ¿Qué tiempo nos muestran? Hay un texto que hay que analizar, investigar y leer profundamente, que son las edades del mundo de Friedrich Schelling, ¿no? Donde ya aparece toda esta descripción, quizás un poco más abstracta, que, bueno, respondiendo también a las necesidades del idealismo, pero también del romanticismo, de pensar estas figuras de Dionisos. Entonces, bueno, justamente es esta náusea, ¿no? Este sentimiento de náusea de, por medio de la tragedia ática o de la música ditirámbica, puedo acceder a la visión dionisiaca del mundo, a ese mundo como voluntad, pero no se puede, justamente es esa náusea de lo terrorífico, de lo abismático que se me presenta, que te descompone, y volver a la vida cotidiana y a ese absurdo cotidiano te genera esa segunda náusea, como diciendo, bueno, ya que vi lo otro no puedo volver a esto. Entonces, lo que se produce mediante el arte, ¿no? Estos impulsos artísticos del Apolinio Dionisiaco, es adentrarse a este posibilidad de lo verosímil, ya no de lo verdadero de la verdad, una verosimilitud, una verdad enmascarada, velada, una verdad velada que me va a permitir sentirme, que va a permitir que todos los que participan de esa obra artística se sientan una unidad con el todo,
con ese Uaine, con ese uno primordial, que se rompa ese principio de individuación y se vuelva a esa unidad primera, pero ya de alguna manera que se pueda sostener a lo largo de toda esta obra artística sin caer en este sentimiento de repugnancia, de náusea, ¿no? Que generaría la verdad, lo caótico, lo abismático, la oscuridad propiamente dicha de esa voluntad. Entonces la naturaleza tiene este juego, ¿no? Esta permitirse en este movimiento de la naturaleza, este movimiento de la física que describíamos recién, es lo que nos permite comprender ese sentido trágico de la existencia, que es esto, ¿no? Que es vida desarrollándose justamente entre nacimiento y muerte, nacimiento de la tragedia. Texto del nacimiento de la tragedia que es nacimiento de la tragedia, muerte de la tragedia, renacimiento de la tragedia. Como, bueno, de vuelta, Dionisos, ¿no? Que muere, nace, muere y renace. Ahí, cíclico. Eh, las figuras, tres figuras del espíritu, ¿no? Este movimiento del espíritu. Las tres transformaciones, ¿no? Niño, que es camello, que lo vuelve en león y que vuelve niño. Ahí. ¿Qué pasa con cada una de esas etapas del espíritu? En fin, pasamos ahí al siguiente punto. Dice, la fisis, bueno, la reconciliación del hombre con la naturaleza, ¿no? A partir de la experiencia artística de la tragedia, es decir, de la iniciación, los griegos experimentaban la fisis como el salir del oculto. La tierra en contraposición al desierto que crece, esto que hablábamos antes, y el desierto de la tecnificación y del pensamiento moderno calculador, esto que mencionábamos ahí de los Emiratos Árabes que justamente construyen sobre el desierto. La tierra que todavía puede dar frutos y permite alcanzar el ultrahombre, es el anuncio de Zaratustra ya en el prólogo de la obra, en el mercado. Son los animales de la naturaleza los que enseñan a Zaratustra que el deber ser, que él debe ser el maestro del eterno retorno y de la voluntad de poder. Eso es lo interesante. Que cuando hablamos de Zaratustra, de la composición de Así habló Zaratustra en tanto obra, sabemos que es anuncio de la muerte de Dios, junto con el nihilismo, el discurso del anuncio del ultrahombre, que estamos en el periodo del último hombre y que el hombre es algo que debe ser superado, el tema de la voluntad de poder, allí donde hallé vida encontré también voluntad de poder, y por último, el eterno retorno. Pero, si bien intuye, tiene ese movimiento interno Zaratustra de que debe ser aquel que debe asumirse como el maestro del eterno retorno, al mismo tiempo lo que sucede es que los animales, la naturaleza, es la que mueve a Zaratustra a asumirse como el maestro del eterno retorno. Entonces esa sabiduría, ese conocimiento, justamente, ¿no? Es esa imagen que él ve como el águila y la serpiente enroscados como amigos, dan círculos en el aire y la otra va enroscada. Entonces es justamente, ¿no? Esto del anillo de lo eterno, del círculo. El movimiento ahí de la física, de nuevo. Eh, recuerdo ahí una conferencia a, que le hacen a Peter Sloterdijk en Chile. Y la última pregunta, el cierre de la conferencia es esto, ¿no? De qué era lo que más le angustiaba a Zaratustra o esta preocupación más profunda de Nietzsche por el libro, ¿no? Y si cuál era esa enseñanza de o Cómo te amo yo, eternidad, etcétera, que aparece ahí. Creo que también es de Las hijas del desierto. Y es justamente esto, ¿no? Dice, bueno, es terminar reconociendo eh, que todas las cosas retornan eternamente. Que todas las cosas vuelven eternamente. Entonces, pasa por ahí, ¿no? Esa cuestión de interpretar el sentido trágico de la existencia, de saber que se forma parte, asumir esto, ¿no? La dificultad de,
de aprender sobre el tema del eterno retorno o de asumir el eterno retorno es esto de, bueno, hay que dejar algo, hay que permitir ese movimiento, esa elevación hacia el superhombre o el ultrahombre y al mismo tiempo reconocer que nosotros también somos como esa flor que surge, que permanece y que vuelve otra vez a formar parte de ese todo, ¿no? De esa unidad. Entonces, bueno, ahí está, me parece en cierta manera la dificultad que atraviesa el pensamiento, el viaje, el camino del héroe de Zaratustra. Em, entonces, bueno, miremos ahí un poquito el tema del águila. Dice, tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí, mi águila y mi serpiente te habrías hartado de tu luz y de este camino, ¿no? Cuando habla al sol. Ya aparece ahí en el principio el tema del águila y la serpiente. Y en el punto 10 del prólogo, ese era el primer punto, en el punto 10 dice, hacia mi meta quiero ir. Sea mi marcha el ocaso de ellos. Y en pleno mediodía dice, y aquí que un águila cruzaba el aire trazando amplios círculos y de él colgaba una serpiente, no como si fuera una presa, sino una amiga, pues se mantenía enroscada en su cuello. Tremendo. El animal más orgulloso con el más inteligente espera ser guiado por sus animales. Ellos duermen todavía en mi caverna, sus sueños siguen rumiando mis medianoches, ¿no? Esto del rumiar de la vaca, ahí todo este proceso. También aparece un punto bastante interesante con el tema del rumiar y de las vacas. Ya, y no me acuerdo si es más allá del bien y el mal. Me parece que sí, bueno, me tendría que fijar, pero que aparece, ¿no? Todo este tempo, el ritmo de la digestión, ¿no? Y justamente ahí el staccato, tempo presto, eh, como en la India aparece esto todo que tiene que ver con el tiempo digestivo, ¿no? De aquello de pasa de largo y no nos queda nada o lo rumiamos, ¿no? Ese, ese pensar, nos detenemos en ello y no, es esto, ¿no? En algún punto la idea del Ereignis, la idea del acontecimiento en Heidegger responde, o este pensamiento meditativo responde a una necesidad de, bien, tenemos un sentido del ser, lo captamos, nos aparece y nos iluminamos en determinados momentos, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. La problemática es decir, bueno, todos nos planteamos preguntas filosóficas, pero el ejercicio filosófico es sostenerse en esa pregunta, en el estado del preguntar. Lo que obviamente ya hemos hablado que tiene que ver con Kierkegaard y Heidegger, de lo auténtico y lo inauténtico, de lo propio y lo impropio, ¿no? La propiedad o la autenticidad de poder captar ese sentido, ese ser ahí, ese Dasein, de captar el ser, la verdad del ser, y en algún punto poder mantenerse y sostenerse en ese estado. Lo que ayuda a la filosofía es a poder mantenerse en ese estado, a poder encontrar la pregunta. Pero no necesariamente que aparezca, no hay para Heidegger eh, algo que destaque más a la filosofía por encima de cualquier otro tipo artístico o de trabajo o de quehacer de la vida cotidiana, porque somos todos primero y necesariamente en la cotidianidad, ¿no? En ese Dasman, entonces somos todos primeramente en la inautenticidad. Después, bueno, tiene que ver con el otro ejercicio de poder reconocer la pregunta, mantenerse en la pregunta y demás. Eh, bueno,
Y después, ¿qué dice Heidegger? Dice, Heidegger aborda en las primeras páginas de su obra el tema de los animales y retorna a ellos en el final para mencionar sobre la cuestión del enigma sobre quién es Zaratustra. Dice, en este misterioso abrazo presentimos ya de qué forma, sin que se diga de un modo explícito en los círculos que escribe el águila y en el enroscamiento de la serpiente, se enroscan círculo y anillo. Y resplandece el anillo, que se llama Annulus Aeternitatis. Anillo sigilar y año de la eternidad. En el aspecto de los dos animales se muestra a dónde ellos mismos pertenecen con su girar y su enroscarse. ¿A dónde pertenece el águila y la serpiente? Porque no son ellos nunca los que empiezan haciendo círculo y anillo, sino que se ensamblan en él para de este modo tener su esencia. El anillo ya estaba, ellos se ensamblan en ese anillo. Ellos saben a dónde pertenecen. ¿Nosotros sabemos a dónde pertenecen? ¿A dónde pertenecemos? El enigma sobre quién es Zaratustra como maestro del eterno retorno y del ultrahombre se nos hace visible en el aspecto de los dos animales. Y dice, en este aspecto podemos fijar de un modo inmediato y con mayor facilidad lo que nuestra exposición ha intentado mostrar como lo digno de ser cuestionado. El respecto del ser con el ser vivo hombre. Los animales reconocen de dónde, a dónde pertenecen, con su girar y su enroscarse nos lo muestran. Nosotros debemos interpretar ese movimiento para saber o reconocer, reconocer, porque es como que ya lo conocemos, porque estuvimos ahí, a dónde nosotros pertenecemos. Y esto lo que nos muestra es este respecto del ser en general con el ser vivo hombre, ¿no? Este egoísmo apoyado en el águila y la serpiente, representante del orgullo, la soberbia, la sabiduría y la astucia, es un egoísmo que busca la vitalidad, la plenitud, la altura, la imposición y el poder para hacer de la vida algo más elevado y superior. Recordemos que con el tema de voluntad de poder, algo que le interesa muchísimo a Nietzsche de resaltar es, no alcanza únicamente con querer o intentar conservar la vida, sino sobre todo que hay que expandir hay que hacer un uso, un ejercicio de esa voluntad de poder, porque con la conservación, con el cuidado únicamente, no alcanza en el sentido de necesariamente otra fuerza va a empujar sobre la tuya, ¿no? Esto en algún punto, bueno, Foucault lo ve claramente, lo desarrolla claramente. Y claro, a partir de los análisis y los estudios de Michel Foucault, vamos a encontrar Deleuze y Guattari, ¿no? Mil mesetas creo que se llama el texto, donde a partir de ese estudio de el ejercicio del poder que desarrolla Michel Foucault, cómo aparecen estas distintas, creo que habla de línea de fuga, líneas duras, líneas blandas, una cuestión así, ¿no? ¿Qué tiene que ver con este que parten acá, del problema de la voluntad de poder o de ese ejercicio de la voluntad de poder como no únicamente conservación, sino también este sentido o esta necesidad de expansión que tiene la propia voluntad? Tiene que ver con el deseo, con el querer y demás, que ya lo desarrolla Schopenhauer y en los textos de Schelling lo vamos a encontrar porque es algo analizado ya por Leibniz con el tema de las mónadas, y si no me equivoco, Spinoza también. ¿Qué sería el sol sin aquellos a quienes ilumina? Ese sol con sobreabundancia de luz es ahora Zaratustra. Por el nuevo hombre se ilumina la tierra, el cielo. El ultrahombre es una nueva forma de vivenciarse uno mismo. Con la serpiente dice, ¿había visto yo alguna vez tanto asco y tanto lívido espanto en un solo rostro? Sin duda se había dormido y entonces la serpiente se deslizó en su garganta, se aferraba a ella mordiendo. Mi mano tiró de la serpiente, tiró y tiró, en vano, no conseguí arrancarla de allí. Entonces se me escapó un grito, muerde, muerde. Esto de la visión y el enigma.
¿Quién es ese pastor que mordió y arrancó la cabeza de la serpiente? El que transformado reía como no había reído jamás un hombre. Cuando muerde, ¿no? Este pastor, la serpiente, en este sueño enigmático que nos ofrece Zaratustra, lo interesante acá es justamente, ¿no? Que tiene que ver, a partir de acá, es el hombre transformado y es el hombre que ríe, ya no habla. ¿Por qué hablamos sobre todo el tema de la risa? Justamente irrumpe con todo el sistema lingüístico eh, que puede expresar este tipo de conocimiento. Pensemos en esto y volvamos al principio de la clase. Cuando mencionábamos todo el tema de la religión iniciática, de los cultos mistéricos y demás. Justamente no es religión tampoco en sentido de religión revelada. Porque es una religión revelada en tanto, no sé, la venida de Cristo. Y un montón de elementos simbólicos que pertenecen al cristianismo, justamente a qué van, al pueblo. Y mucho de mito, o de lo mitológico, o de lo simbólico, siempre responde, incluso dentro de la política, responde a intereses del pueblo y que todo el pueblo se siente interpelado por ese símbolo, por ese signo, y acceda mediante él y se sienta parte de toda esa comunidad. Pero bueno, eso tiene que ver justamente con el tema de la religión revelada. Pero cuando es religión mistérica, lo oculto, lo que permanece oculto, lo que se calla, lo que no se contempla o no se ve, sino que de alguna forma se intuye, casi hablando como el sexto sentido de los caballeros del zodiaco, este sexto sentido de la intuición, dice, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Conocimiento de unos pocos. Y que sobre eso no se puede hablar. Y que muchas de las cuestiones tampoco ni siquiera se pueden mirar de frente. ¿No? Es curioso porque tiene que ver con esto. No se puede mirar al sol. Y también, ¿no? Esto, más allá de una actitud reverenciante y demás, sino casi como velándose los ojos, porque ahí hay una verdad, un secreto que no solamente por respeto, sino que hay algo ahí. No encontramos las palabras para explicarlo, pero justamente, ¿no? Eso que, no sé, a ver si avanzando con esto, dice, la idea del eterno retorno simbolizada por la serpiente se desliza como asco que produce ahogo en la boca del hombre. Es una idea que produce asfixia. Dice Eugen Fink en su famoso texto sobre Nietzsche. Y bueno, después tenemos ahí como más animales que aparecen en la obra. Tiene que ver con el camello, el león y el niño. El camello dice hay muchas cosas pesadas para el espíritu fuerte, de carga, en el que habita la veneración. Su fortaleza demanda cosas pesadas, incluso lo más pesada de todas. ¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu de carga. Y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que lo carguen bien. Con todas esas cosas, la más pesada de todas, carga el espíritu de carga. Semejante el camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. El camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. Así corremos nosotros a nuestro propio desierto. Y lo peor es que, bueno, justamente, ¿no? En esto de cada uno debe atravesar su propio desierto, aunque hay un desierto que nos está abrazando a todos, y este desierto crece y lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos y no pensamos en esta desertización, y desertización tiene que ver también con nihilismo. Este corremos con eso pesado al desierto. Ahora bien, leía también hace unos, creo que ayer, bueno, hace unos días, em, que decía que Nietzsche no era nihilista y demás. Creo, si no me equivoco, Nietzsche mismo afirma, soy el
primer nihilista consumado, o el primer persona en la que se consuma el nihilismo. Porque el nihilismo es una etapa necesaria pero no última, dice Nietzsche. La primera forma del nihilismo es el pesimismo, la decadencia inevitable, pero cada uno debe atravesar su propio desierto. Entonces hay que pasar por esa enfermedad, hay que pasar por ese problema y superarlo. Todos en algún sí, todos en algún punto estamos dentro de este desierto. O inevitablemente en algún momento de nuestra vida tenemos que meternos en ese desierto. No todos pueden pasar al otro lado. Algunos quedarán atrapados o quedaremos atrapados en el desierto y otros saldremos por donde entramos. Em, Sin producir justamente ningún tipo tampoco de transformación en el espíritu. Pero bien, bueno, ¿qué es esto? Aparece la segunda transformación porque obviamente Nietzsche nos presenta ahí el panorama completo del problema. Dice el león, pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. El león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. En el desierto lucha el león contra el gran dragón llamado tú debes. Todos los valores de las cosas. El espíritu del león dice yo quiero. Crearse libertad para una nueva creación de valores. En el desierto lucha el león contra el gran dragón llamado tú debes. El gran dragón que también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Eh, los dragones, cuyo parentesco también tienen con el tema de las serpientes o de las víboras, eh, hay que tomarlo ahí también en algún punto como la mirada, eh, una mirada sobre la serpiente que tienen aquellas, sí, religiones o culturas con una mirada negativa sobre el tema de la serpiente. El león contra el gran dragón llamado tú debes. Y recupera acá puntualmente la lucha, o sí, cómo mata Sigmund, Siegfried, Siegfried, el hijo de Sigmund, al dragón, a Fafner. Eh, Recordemos que era Fasol y Fafner, los dos gigantes que hacen los tratos con el, al haber construido el Valhall a los dioses, ¿no? Se quedan con el oro de Alberich y de Mime. Mime había cuidado a Siegfried. Siegfried sale a la aventura, a recorrer su aventura, aquel que no tenía miedo, ¿no? Eh, y Siegfried es aquel que mata justamente al dragón y ahí recupera o encuentra, mejor dicho, el yelmo y demás elementos. Así que ahí es muy interesante como también Nietzsche mete todo el tema del anillo del nivelungo, sobre todo de la representación que tiene que ver con lo mitológico, que tiene que ver con el mito. Incluso en la figura también de San Jorge aparece, ¿no? El caballero ahí matando al dragón, justamente, ¿no? Eh, y como que tiene que ver justamente con la reconstrucción mitológica, la remitologización para dar sentido a lo alemán que hace Wagner, justamente como lo recupera acá Nietzsche, pero diciendo el león contra el gran dragón llamado tú debes, todos los valores de las cosas. Acá no se dice lo que vos querés, sino lo que yo quiero, pero también como el león recae en este problema de la libertad que no sabe autoimponerse límites. Porque pensemos en el tema del camello, algo muy curioso, que por ejemplo Nietzsche en el Anticristo va a hacer mención de cómo Kant promueve una moral cristiana
en el sentido de también hacer, de difundir una moral impersonal que no responde a los instintos y a las necesidades individuales de las personas, de los seres humanos. Entonces dice, bueno, eso es una moral de resentimiento, es una moral del odio, son mandatos generales que mm, son imposiciones que obviamente terminan afectando aquel sentido vital de nuestra propia existencia. El espíritu del león es el otro extremo y obviamente para atravesar dentro de todo lo que compone el nihilismo aparecen los nihilismos extremos también hasta encontrar el cauce y salida de ese desierto que es del tú debes al yo quiero. Y es un yo quiero también autodestructivo en el sentido de que no sabe autoimponerse límites. Pero aparece la última figura que tiene que ver con la del niño. Dice, inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, la rueda, ¿no? Un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí a la vida, sí al destino, sí a, a aquello a donde nosotros pertenecemos, sí a lo animal, sí a la naturaleza. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. Así que, bueno, este espero que les haya gustado, que les haya interesado las clases del curso. Están los 10 videos de las clases disponibles. Estas figuras del camello, el león, del niño son distintas etapas del espíritu que obviamente Nietzsche muestra el panorama de esta desertización del mundo, esta desertización del pensamiento, esta desertización de la vida, donde la contraposición es asumir el sentido trágico de la existencia, viendo ese movimiento de la fisis, viendo ese movimiento de la fisis, ver al mismo tiempo o poder permitirse ver después ese movimiento de la voluntad que se mueve en el trasfondo, ¿no? Y justamente esto es curioso, que el que muestra o el que enseña todos estos movimientos que nosotros tenemos que aprender a ver es una persona que camina, un caminante, un héroe que sale en su búsqueda, como salió Siegfried, ahora que traíamos este tema, esta cuestión interesante, que es un camino en el que el éxito reside en el fracaso de no terminar de superar el problema o aquello para lo que es mandado a hacer, ¿no? Esta asunción del eterno retorno. Es una vuelta a la naturaleza, es una vuelta a la unidad, es un camino que recorre el héroe y que en algún punto también ya, esto, ¿no? Volviendo al tema de la nostalgia, del anhelo, de la morada, donde Ulises que sale, cuando vuelve ya no es el mismo y obviamente lo que le era familiar ahora le resulta inhóspito, pero porque él ya no es lo mismo. Esto de que el viajar o el viaje, ¿no? Transforma. ¿Y cómo llega entonces Zaratustra a, a poder contarnos esto, ¿no? Porque, bueno, es la gran discusión. Nos lo cuenta Nietzsche, nos lo cuenta Zaratustra. En algún punto de la obra, Zaratustra termina de independizarse completamente, pareciera, de las intenciones de Nietzsche. Entonces, ahí lo que está interesante recuperar o resaltar es como dice Nietzsche en el ensayo autocrítica del 86, 1886 en el nacimiento de la tragedia. Dice, se preguntan qué es lo dionisiaco. Dice, bueno, acá les habla un discípulo del dios, un discípulo de Dioniso, un iniciado en los misterios. Bueno, ¿cómo podemos confiar entonces si Zaratustra es un poeta y los poetas mienten?
¿Cómo podemos confiar también en estas enseñanzas de Zaratustra? Dice, bueno, si Zaratustra es una máscara de Dioniso, este que nos representa Zaratustra es un iniciado también en los misterios, es alguien que sabe, es alguien que conoce, es alguien que forma parte de esa unidad. Entonces, de alguna forma nos acerca, nos brinda este mensaje en una obra que es para todos y para nadie, no en una obra que es para todos y para ninguno. Todos podemos adquirir ahí una copia de Así habló Zaratustra. Podemos tenerla en PDF, en impreso, demás. Podemos leerla si, en el idioma que sea, siempre y cuando obviamente sepamos leer o que alguien nos lea y nos cuente. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Que hace tanto hincapié Colin, Escrito y su Nietzsche. Dice, eso es un ritual de iniciación. El contenido mistérico dentro de Hacia los Zaratustra es para unos pocos. Así que espero que estas clases nos sirvan, a mí también. Me ayudaron mucho realmente a grabar estas clases para poder intentar descifrar este misterio y compartirlo también con ustedes en el camino, porque obviamente con la cantidad de comentarios y mensajes que han dejado, a mí también me ayuda a pensar y a relacionar sobre estos temas, que le damos un cierre provisorio en algún momento, seguro volveremos, lo vamos a dejar descansar, iremos por otros lados. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Nos estamos viendo en un próximo video acá en el canal de Filosofía en Marcha y les mando un saludo enorme. Chau, chau.